Buenas tardes, queridos radioescuchas. Bienvenidos una vez más a nuestra sección de Historia Contemporánea. Hoy tenemos como tema el Porfiriato. Hoy les traemos esta transmisión 93.3 del Porfiriato, patrocinado por Farmacia del Ahorro. Al reelegirse el presidente Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz decidió rebelarse militarmente contra él. En la Guerra de Reforma y durante la intervención francesa, Díaz gozaba de gran prestigio entre los militares y de renombre en los círculos políticos del país. El triunfo del Plan de Tuxtepec lo llevó a la presidencia de México para gobernar desde 1876 hasta 1911. Con un breve intermedio generado por el gobierno de su amigo Manuel González. Aunque Porfirio Díaz reiteraba que el país ya se encontraba listo para la democracia, realmente nunca quiso dejar el poder, y en 1910, a la edad de 80 años, presentó su candidatura para una nueva reelección, la cual fue rechazada por el público obrero. Estos hechos, Francisco Madero convocó a la rebelión, la cual surgió el 20 de noviembre de ese año y terminó con la entrada triunfal a la ciudad, derrotando al dictador. A continuación haremos una pausa dejándoles una canción de su agrado y en unos instantes volvemos con la economía del Porfiriato. Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados. Esta canción es para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti. Con esta química. Regresamos con la economía del Porfiriato. En el Porfiriato se dieron grandes transformaciones económicas propias por la inversión extranjera, principalmente estadounidense y europea. México creció en gran medida gracias a estas inversiones que consigo trajeron infraestructura para ferrocarriles y medios de comunicación como el teléfono, el telégrafo y la electricidad. Durante su mandato se lograron pagar las deudas del país, se produjo la revolución industrial, la inversión extranjera, se desarrollaron las comunicaciones a través del teléfono, telégrafo y ferrocarril. Se crearon los primeros bancos y reorganizó la hacienda pública, es decir, los impuestos que debían pagar los ciudadanos. Pero la pobreza en el campo había llegado a extremos de desesperación e indignación. La clase obrera que había surgido estaba sometida a jornadas de más de 10 horas de trabajo y se empleaban niños y mujeres a los que se les pagaba menos. La expropiación petrolera. Las empresas petroleras habían tenido que enfrentar a sindicatos de empresa y de región, a veces en conflictos graves, hasta antes de 1935. En ese año se reunieron los representantes de 19 sindicatos y constituyeron el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. El nuevo sindicato, que abarcaba a todos los petroleros, emplazó a huelga a las empresas por la firma de contrato colectivo y aumento salarial. Estas se negaron a otorgar el aumento solicitado y ofrecieron una cantidad menor a 14 millones de pesos, aduciendo a que tenían pocas ganancias. Ante la decisión de los trabajadores para llevar a cabo la huelga en mayo de 1937, el gobierno intervino para que aplazaran su acción y nombró una comisión que revisara el estado financiero de las empresas para dictaminar si estaban en condiciones de pagar el aumento solicitado. En medio de una gran expectación nacional, la CTM convoca a la solidaridad con los petroleros y el CTPRM prepara la huelga. La Suprema Corte dio un fallo favorable a los trabajadores en marzo de 1938. Las empresas simplemente se negaron a acatar el fallo. El conflicto entró en una fase crítica: o se respetaban las leyes de la nación o su soberanía quedaba en entredicho ante la voluntad del capital extranjero. Concluido el plazo, el 7 de marzo, para que las empresas obedecieran el fallo, el presidente Lázaro Cárdenas anunció la decisión de expropiar las compañías petroleras el 18 de marzo.
La política internacional. En el plano internacional, la política del gobierno cardenista se desenvolvió en un ambiente tenso, lleno de agresiones por parte de las potencias fascistas que originaron la Segunda Guerra Mundial. El gobierno norteamericano, presidido por Franklin Roosevelt, seguía la política del buen vecino, pretendiendo alejarse de las presiones y las intervenciones directas en la política de los países latinoamericanos, pero sin renunciar al control de la religión y de la región. También buscaba una mayor vinculación regional mediante el panamericanismo. Los principios que animaron a la Cancillería mexicana fueron la autodeterminación de las naciones y la condena a las agresiones fascistas. Sobre el primer punto, se obtuvo la aprobación de este principio en la Conferencia Panamericana celebrada en 1936 en Buenos Aires, donde se estableció que ningún Estado podía intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de otro, y que en caso de conflicto deberían realizarse consultas bilaterales. En conclusión, esta época fue muy buena, pero también tuvo cosas que no nos ayudan hoy en día. El ferrocarril fue la mejor cosa que pudo haber hecho aquí en México, pero la economía hizo que existieran clases y la verdad hoy en día eso es un problema que separa a las personas por falta de dinero y no es muy justo, pero también hizo que México sobresaliera al fin. Porfirio Díaz fue uno de los presidentes que más sobresale a lo largo de nuestra historia, ya que hizo cosas que beneficiaron a México, pero también el poder lo consumió tanto que no quería que alguien más llegara a la presidencia. En fin, Porfirio Díaz fue un presidente que en serio se preocupó por su país y lo ayudó a salir adelante. Esperemos si les haya gustado esta sección en donde hablamos del porfiriato. Y así es como concluimos nuestra sección de historia contemporánea. Los esperamos el próximo jueves.